Hola amigos, bienvenidos a Titico RD. Estamos aquí con Dionis Díaz y vamos a tratar uno de los temas que hoy en día impacta más en las sociedades en todo el mundo, que es el tema de la migración forzada. Entiéndase por migración forzada la que se da por motivos económicos o políticos. Esos exiliados producto de la pobreza o los exiliados producto de dictaduras o gobiernos muy severos o injustos. Hace unas pocas semanas llegó a las costas de Río San Juan, de la República Dominicana, una embarcación muy pequeña con unas osamentas de unas personas que salieron de África, aparentemente con destino a Europa. Pero los vientos, las corrientes los arrastraron y alrededor de 6 meses después terminan aquí en aguas del Caribe. Personas que venían huyendo de situaciones de conflicto bélico, de situaciones de pobreza, de persecución política, de delincuencia, de todas estas desgracias que envuelven a nuestra sociedad en diferentes lugares del mundo y que forza a los seres humanos a salir huyendo. Así como dominicanos se van a Estados Unidos, así como en cierto momento de Puerto Rico venían aquí, así como de Haití cruzan a la República Dominicana, así como los venezolanos han escapado a diferentes lugares del mundo. Tenemos este tipo de migración que a veces sale bien y tenemos personas que pueden asentarse en lugares donde pueden prosperar, pero en otras ocasiones sale terriblemente mal, como el caso de esos que se escaparon de África para perecer en el océano. Dionis Díaz. Sí, realmente, Ale, mira, este caso yo pienso que puede ser registrado en la historia después del descubrimiento. Yo pienso que este es el caso más evidente de lo que sucede en alta mar, desde esas zonas que se embarcan en esa zona a donde el mar lleva, cuáles son los destinos de las olas del mar, del oleaje y la brisa, ¿no? El viento del mar. Y en esto, pues, sin duda queda declarado de que con razón Cristóbal Colón llegó acá. O sea, es verdad que las velas lo trajeron hacia acá. Esto es una exposición porque ellos prácticamente habían embarcado en enero y ya para julio, agosto ya estaban llegando a la costa de aquí. Se supone que ya lo estaban encontrando. Ese trayecto, sin duda, deja una evidencia de qué pasa. Por ejemplo, imaginémonos que nada más hubiéramos encontrado la barcaza. Tal vez no hubiera dado datos de que se perdió en cualquier lugar. No tendríamos cómo saber de dónde vinieron. Correcto. Ellos tenían documentos de su país de origen y fue lo que nos permitió identificarlos. Y lo que se dice es que abordaron más de 70 esa barcaza y solamente aquí vimos 14. Eso quiere decir que en el camino, en el trayecto, según tal vez el sol, toda esta tensión, estas cosas, cuando se presentaban ya que llegaban a perder la vida, pues entonces tan simple como deshacerse de ellos. Como lanzarlo así al mar. Y bueno, entonces... Al sepulcro del marinero. Pero aquí hay un dato muy interesante, que esto haya sido de africanos. En Europa se han abierto unas políticas que tratan de liberar un poco el tema de migración. Los africanos es así, se embarcan y en poco tiempo ya están en Europa y llegan de forma ilegal. Sí, prácticamente de un día para otro. Y son la mano de obra barata, igual como la de haitiano aquí. Es la gente como que da ese tipo de servicio y que la gente lo busca. Sí, pero hay una situación que tiene una gran diferencia con el caso de la migración de África hacia Europa. Y es que hay unas ONGs que se han convertido en una especie de mafia de tráfico de personas. Sí. ONGs que los interceptan con sus barcos, esa pequeña yola en el medio del mar Mediterráneo, y luego los llevan a la costa de Europa. Sí. En ocasiones los interceptan en puntos en donde la costa de África está más cerca, pero aún así los llevan a la costa de Europa. Cosa que carece absolutamente de sentido, porque una vez tú los interceptas en medio de aguas abiertas, el lugar al que tú debes llevarlo es al punto de origen. ¿De dónde zarparon? Bueno, ahí tú los regresas. Lo que pasa porque esas son sus casas. Sí. Ahí es de donde vienen. Entonces hay un negocio con esto,
Así como aquí en la frontera con el país vecino tenemos un negocio para mover personas y sustancias ilegales y armas y comida y de todo se mueve por esa frontera, asimismo hay un negocio que tienen supuestas ONG de transportar personas. Esas embarcaciones salen con tanta gente, embarcaciones que no pueden soportar tantas personas y mucho menos llevar agua y alimento para todas esas personas. Salen al mar contando con que van a ser recogidos por esos barcos, en donde sí tienen agua y comida y espacio. 70 y pico de personas en una yola. Yo no entiendo cómo es que esa yola es capaz de quedarse flotando. Claro, no son pequeñitas. Son yolas fabricadas especialmente para esos fines. Sí, el grueso de la madera, todo eso. De más de 70 personas. Sí. Estamos hablando de lo que cabe en un vagón del metro de Santo Domingo. O sea, un vagón del metro de Santo Domingo lleno. Hazte una idea de la cantidad del cero espacio que hay, ni siquiera para llevar equipaje ahí dentro. Entonces, para colmo, perderse en el mar. Un par de días después ya estaban comenzando a perecer por la falta de agua. Y el sol. Más allá, tú puedes taparte con el trapo. El asunto es el agua. Y si se te ocurre beberte el agua del mar, te muere con más rápido. Eso es lo que te iba a decir, que el tema del sol no es la deshidratación. O sea, te cocina arriba. Correcto. Y el calor que es del resplandor también, todo esto. Esa desgracia fue la que llegó a nuestras costas, pero tenemos también la que ocurre en la masa continental de América, por ejemplo, cuando personas intentan hacer todo el recorrido por tierra desde Sudamérica hasta la frontera de Estados Unidos con México. Y ahí también se quedan muchas personas en el camino. Sí, se quedan en el camino. Gente que, no sé, si acaso abrirán una tumba a mitad del camino y lo enterrarán ahí, porque al menos estos tenían todo el océano para deshacerse de los cuerpos en descomposición. Y me imagino que debe ser terrible para alguien que lleva un amigo o un familiar en ese viaje, tener que lanzarlo al mar. Sí. Pero no pueden conservarlo en la yola. No, claro. Una de las cosas que hay que tener en cuenta de estos que deciden ir a Europa, en el caso de los que van a Europa, es que estas ONG promueven la parte humanística, la parte humanitaria, de que a esa gente hay que protegerlo. Entonces, ¿qué pasa? Había una población tan enorme africana y tú sabes que la reproducción europea tiene unas cifras muy bajas. O sea, las mujeres empiezan a dar a luz alto de edad ya, unos 30 algo, y no son muchas. Si acaso tienen un hijo. Si ellos invierten 2 personas para, ¿qué sucede? Para un solo producto. Correcto. ¿Y qué sucede? Eso mismo, que 2 se unen y un solo. Entonces, vamos como pirámide hacia arriba, va a decrecer la población. Y la población africana iba en aumento. Tanto así que al momento de censar, hay franjas del país en Europa que prácticamente hay que cambiarle el nombre porque están más poblados de esto. Por eso es que se abren un tipo de leyes para evitar un poco eso, porque la migración es difícil de pararla, porque es como eso, entran en una barcaza y se van por ahí, lo ayudan por allí. Es un asunto de voluntad, porque cuando llegan tú lo devuelves a su país. Bueno, pero hay algunas cosas que tienen que ver con el mecanismo de derechos humanos y todo esto. Y entonces todo eso... Sí, tú lo transportas en un barco seguro, con cobija, con comida, con agua, y lo llevas a la costa de su país. Entonces, uno de los temas que tiene que ver con esto es que eso ha provocado que Europa se vea presionada a solicitar mano de obra extranjera, porque la población mayor africana no puede asumir todos los puestos que hay, porque entonces solamente va a ser entre la parte europea y los africanos. Si los africanos suben mayoría y desciende la población, hay unas reglas que permiten entonces a cambiar de territorio. Y por esto es que se han liberado mucha mano de obra donde salen buscando, tú ves aquí a embajadas, que tú vas y solicitas y fácilmente tú ves que te dan... sí, eso pasa con Canadá, pero Canadá tiene un problema de población. Sí, Canadá es por un asunto ya laboral, pero en ellos no, en Europa no. En Europa es pero en Europa tú no consigues contrato de trabajo para irte a Europa. Bueno, pues te tengo la sorpresa que sí. Las embajadas abren un periodo de entrar
emigrantes de todos los países posibles que no sean nada más africanos. Bueno, pues te voy a contar. Pues te voy a decir, pero déjame concluirlo. Cuando te dan ese visado, tú puedes entrar allá y así mantienen un nivel de población. Tantos hay latinos, hay otros, y los mezclan a todos. Entonces la población africana no sube tanto y eso mantiene más o menos el equilibrio para que no sea totalmente entre africanos y pobladores de la zona, que son los europeos. Pues te cuento, Europa está con su nivel de desempleo en la juventud más alto en toda su historia. Ni siquiera cuando la depresión existió un nivel de desempleo tan alto. Sí, exacto. Los africanos que cruzan en Yola a Europa no son personal calificado, o sea, no están cualificados. No son profesionales, no tienen un oficio, no nada. O sea que no hay de qué trabajar. Entonces solamente se te ocurren dos cosas. Podrían trabajar en agricultura o podrían trabajar en construcción, que son de las áreas donde se necesitan menos conocimiento. Resulta que la agricultura en Europa está mecanizada. Para eso son los tractores. Y la construcción en Europa está sumamente limitada porque el suelo se terminó hace como 1000 años. Se acabaron los solares por ahí. Entonces han limitado las construcciones. El problema habitacional que tiene Europa hoy en día con los alquileres tan caros, con la falta de casa, con todo estos problemas es precisamente porque no se están construyendo nuevas viviendas. Ahora bien, ¿qué sucede? Tenemos situaciones como el de París, que París hoy en día es un gueto con unos índices de delincuencia terribles. Tenemos situaciones como la que se presentó en Inglaterra, tenemos situaciones como la que se presentan en Barcelona, España, y en algunos lugares de Madrid, todos los días, incluso con pleito a los machetazos, cosas que en esas civilizaciones no existían. Y resulta que son esos extranjeros los que tienen esas. Entonces esas lo que yo te digo es de la subida poblacional de una especie, en este caso africano, versus europeos. Y yo lo que trato de decirte es que esa necesidad de mano de obra no es real. Eso es una excusa. Es la excusa que buscaron quienes sostienen esa mafia de la que te hablé para transportar personas a Europa, haciéndoles creer. No, la excusa la da la embajada es que abre la la excusa la da la misma nación. Tú tienes a presidentes como Pedro Sánchez diciendo que esos jóvenes que llegan desde África son los que van a pagar las pensiones de los que próximamente serán ancianos. Habrá una disparada en la pensión en los próximos 20 años. Y él está diciendo que esos que llegan de África son los que van a trabajar para pagar esas pensiones. Pero resulta que esos que llegan de África, una grandísima mayoría están en estado de analfabetismo. Ni siquiera hablan el idioma local. O peor aún, no les interesa hablar el idioma. Son una cultura completamente diferente. Una situación similar a la que tiene República Dominicana con los vecinos. Idioma, cultura e idiosincrasia absolutamente distintas. Entonces, tanto es así que los mismos militares kenianos que llegaron están sorprendidos de ver cómo tratan ese mecanismo cultural. Entonces, resulta que idioma y cultura tú puedes aprenderlo, pero cuando tu idiosincrasia está centrada en que el tuyo es el correcto, entonces tú te rehusas. Entonces los extranjeros que vienen desde el otro lado de la isla vienen a vivir aquí con su cultura y con su idioma, rehusándose a aprender la local. Quieren seguir viviendo como ellos han vivido siempre. Y si todos tuviéramos esa misma cultura, no hubiera problema. El asunto es que nosotros tenemos costumbres diferentes. Y cuando una persona se desnuda en medio de la calle para bañarse con el agua de una tubería que destapó él mismo y enjabonarse completamente desnudo, todo el que pasa por ahí que es dominicano se alarma. Porque no es posible que tú tengas este señor o esta señora absolutamente desnudos en medio de la acera bañándose. Pero su cultura es diferente. Ellos entienden situaciones diferentes. Una discusión, ¿qué es lo primero que a ti te llega a la cabeza si no nos podemos poner de acuerdo? Vamos a la fiscalía. Son personas de cultura donde la fiscalía no existe, donde hay que tomar el machete y hacer justicia tú mismo con tu mano. Entonces, cuando tú tienes un conflicto con personas de ese tipo de cultura, lo primero que le llega a la cabeza es a buscar el machete. Entonces, tú corres peligro
dentro de tu propio territorio. Dentro de tu propio territorio. Y los dominicanos no somos precisamente civilizados. Ahora imagínate los europeos, a donde hace 25 años salía en primera plana cuando en un pleito alguien sacaba un cuchillo. En España, en mitad de una pelea, alguien sacaba un cuchillo y eso era noticia para la primera plana. Que a mitad de... Porque pues ahí se la trompada, eso era algo normal. Ahí no hay sorpresa. Se fueron a los puños, esos son pleitos que no importan. Pero que se fueron a los puños y alguien sacó un cuchillo que tenía oculto, eso era un escándalo. Han llegado al punto en algunos países de tener un nivel tan alto de heridos con arma blanca que se le ha ocurrido a estos políticos brillantes prohibir el tener armas blancas. Entonces dime, ¿cómo tú le dices a la gente que no puede tener un cuchillo en su casa? ¿Cómo tú le dices a alguien que se va de camping que no puede andar con un cuchillo? Que tú en tu carro no puedes tener un cuchillo o un machete, personas que trabajan en jardinería. O sea, hay una serie de oficios y de funciones y de actividades que llevan de objetos, que dependen de objetos punzocortantes. Yo compro una navaja de afeitar, eso corta también. Entonces yo podría herir a alguien con una navaja de afeitar. Entonces no tiene sentido. Es como el caso de aquí, que se incrementan los atracos y el presidente entiende que la mejor idea es que todos los negocios cierren a las 12 de la noche. Porque así se reducen los atracos. Alguna medida más o menos así. En lugar de el delincuente, tú tomarlo y ponerlo bajo control, tú lo que haces es que le quita a la víctima, tú se le pone más difícil a la víctima para que la víctima no coincida con el delincuente. Eso mismo está pasando en algunos países en Europa y pinta a que hay una estructura muy grande de mucho dinero detrás de eso que ha comprado a los políticos. Así como aquí, los políticos no se atreven a meterse con el caso de la migración masiva del vecino. Asimismo, esos países de Europa tienen que soportar. Y no solamente que no nos atrevemos a enfrentar, o sea, a meternos con eso, sino que ahora mismo con esto que está pasando con los soldados kenianos, nuestras tropas pueden pasar a ser las mejores propuestas para poder hacer el trabajo que ellos estaban haciendo, porque esos que están en la frontera nuestros siempre han vivido ahí, han controlado la frontera. Pero es que eso es algo lógico. Dime, ¿qué preparación puede tener un soldado de Kenia? ¿Qué presupuesto puede haber en Kenia para entrenar militares? Es lo mismo que pasa con la policía de Haití. ¿Qué presupuesto puede haber en Haití? Hace unos años se corrió el rumor, estoy hablando de hace como 20 años, que un policía en Haití cobraba $500. ¿Cuál policía de Haití? Lo que existía en Haití era la MINUSTAH. Y la MINUSTAH sí cobraban $500, lo de la MINUSTAH. Pero eso eran brasileños. Y los pagaba Naciones Unidas. Entonces no era policía de Haití. Entonces Haití no tiene policía desde hace muchos años. Bueno, desde cuando la ocupación en los 90. Ya, Haití no tiene policía. Creo que era Aristide el presidente cuando la ocupación. Se disolvió el ejército, se disolvió la policía y todos los organismos armados. Y entonces, ¿qué fue lo que quedó armado? La delincuencia. Porque además sus leyes, al igual que las de aquí, prohíben el que el civil tenga un arma para su defensa. Entonces al final, cuando tú haces ley que prohíbe que las personas tengan armas, los únicos que quedan con armas son los que no cumplen la ley. Entonces ustedes me dejan su comentario, ¿verdad? Opinando acerca de esta situación. Penosa situación para quienes lo hacen por necesidad. Fantástica situación para quienes tienen ese negocio que viven de ello. El resto estamos en un punto entre nos fuñimos y salgamos corriendo. A veces me da ese deseo, pero entonces me sumaría yo también a la migración. Suscríbase, active la campanita. Si le gustó el video, dele a me gusta. Y si no le gustó, no haga nada y nos vemos en el próximo video.